El podcast librero llega gracias a Grandífer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. Todos vamos a morir. El tema es que no sabemos cuándo ni cómo. En octubre particularmente este tema sale a colación por toda la serie de acontecimientos que se dan en este mes para hablarnos justamente del más allá, de las revelaciones del más allá. Hemos traído a Pedro Noguchi, que es autor de este libro maravilloso que se llama justamente Revelaciones del Más Allá. Pedro, bienvenido al Buen Librero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gianfranco? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Estoy encantado de estar en tu programa. Primera pregunta y una pregunta de cajón, que seguramente muchas personas que nos están viendo se hacen. ¿Qué es el más allá? Bueno, el más allá se interpreta normalmente como que el lugar donde uno debería ir después de dejar esta vida, ¿no? En el caso de mi libro yo lo interpreto más como algo más general porque el más allá, pueden existir diferentes tipos de más allá también. A veces puede ser todo lo que está fuera de este mundo, puede ser el lugar donde van efectivamente todos nosotros, cuando dejemos esta vida. Puede ser también un lugar intermedio, ¿no? Que estaríamos temporalmente. Puede interpretarse también como seres de otros planetas, otros mundos. También podríamos interpretarlo como que es más allá de nuestras fronteras, todo dependiendo cómo es el enfoque, porque más que nada yo me estoy basando en una serie de contactos que hemos obtenido a través de diferentes medios, ¿no? Y nos hemos encontrado con diferentes tipos de seres, ¿no? Pueden ser pues desencarnados, pueden ser también algunos seres negativos o también seres elevados o de otro mundo, ¿no? Claro, porque cuando uno piensa en el más allá y particularmente en la idea de la muerte, como tal, ¿qué hay más allá de la muerte, de este plano que no conocemos porque no hay nadie necesariamente que haya vuelto de la muerte para decirnos cómo es? Hay interpretaciones a propósito de eso. Justamente detrás de cámaras te hablaba a propósito de Dante, ¿no? Y la comedia y lo que hacía a propósito de los círculos del infierno, ¿no? Tenemos una idea de que cuando nos morimos, si somos buenos nos vamos al cielo y si somos malos nos vamos al infierno. No necesariamente el infierno de Dante, pero sí una concepción cristiana a propósito de eso. Hay nociones del más allá dependiendo de la religión, de la cultura. En el mundo andino, por ejemplo, no existe el mundo de los muertos, o existe al menos, pero está dentro del mismo plano de los vivos. Entonces hay diferentes nociones de lo que significa el más allá. Y algo que a mí me llamó particularmente la atención y que mencionaste en algún momento es que el más allá es justamente la representación idealizada que tenemos las personas a propósito de esa vida que no está necesariamente en este plano. Es decir, si yo soy cristiano y creo que evidentemente en el paraíso, de pronto voy a tener una visión más o menos similar a esa cuando me toque irme de este mundo. Y si practico algún otro tipo de religión o de creencia, igual, ¿no? Exactamente, ¿no? Todo depende también de la visión o la cosmovisión que tenga cada persona, ¿no? Pero no necesariamente funciona como nos lo comenta la misma religión, que existe cielo, infierno o purgatorio, ¿no? Ujú. Tres estados. Eh, a veces eso, uno por mejor persona que pueda ser, puede quedar también atrapado en un limbo. ¿Por qué? Porque al final, según los testimonios que hemos obtenido, es uno mismo el que no es que decida, sino que se deja un poco llevar por sus emociones cuando ya deberías haber trascendido, y eso a veces hace que te quedes en este lugar. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona quede, digamos, estancada en este plano o en el plano astral? Puede ser alguien que no desea ir porque dejó niños muy pequeños y está muy preocupado en qué va a ser de ellos, entonces no transpone, prefiere quedarse. Otras veces es por unas cuestiones muy materialistas de quién se va a quedar con mis propiedades, por ejemplo, y se quedan acá atrapados también por esa razón, ¿no? Uh-huh. O también puede suceder de personas de que han sido pues asesinadas y buscan justicia, porque él sabe quién
fue el perpetrador. Trata de comunicarse y para que ubiquen al culpable. Es decir, todo depende. A veces también por una muerte violenta, digamos un accidente, es un estado de shock tan rápido que puede quedar aturdido y inclusive puede quedar en el lugar donde ocurrió el accidente, ¿no? Hay diferentes formas de quedarse. Entonces, no es que se vaya al infierno necesariamente, no, se van a quedar en un estado aquí, pero lamentablemente pues no pueden todos interrelacionarse, ¿no? con los que estamos vivos, ¿no? Para comunicarnos algún mensaje. Y por eso es que recurren a veces a personas que tienen esa sensibilidad, ¿no? Que es una sensibilidad psíquica, ¿no? Ahora, hay personas que tienen esa sensibilidad y quizás ni siquiera la sabían. Exactamente. ¿No? Mira, se dice de que todos tenemos un tipo de sensibilidad. Lo que pasa es que están graduados en diferentes niveles. Hay personas que lo tienen muy desarrollado prácticamente desde nacimiento y hay otros que la tenemos en tan bajo nivel que no nos damos cuenta, pero sin embargo hay ciertos síntomas característicos de tener una sensibilidad y lo confundimos siempre con un tema físico más bien, como por ejemplo cuando vas a una reunión, un lugar cerrado, empiezas a sentir ciertos malestares o dolor de cabeza y uno lo asocia pues a que ha tenido estrés, pero esos podrían ser también síntomas de que se está cargando con esa energía densa de las personas, ¿no? Hay personas que no soportan una discoteca o un gimnasio, ¿no? Uh-huh. Porque la gente está liberando justamente su estrés, sus cargas, y estas personas sensibles simplemente las absorben y no se sienten bien, ¿no? Entonces, ahí ves que hay un tipo de sensibilidad también, ¿no? Uh-huh. Entonces, como te mencionaba, hay personas que sí lo tienen desarrollado, que tienen la capacidad de ver a estos seres que ya pertenecen a otro plano, o inclusive recibir mensajes de ellos, ya sea mentalmente o también llamados clariaudientes, que escuchan las voces de estos seres, ¿no? Los llamados medium también, ¿no? O los medium también, que hay diferentes tipos. Uno de ellos es el de incorporación, ¿no? Uh-huh. Que prácticamente la entidad utiliza sus cuerdas vocales para comunicar un mensaje, por ejemplo, ¿no? Interesante eso. Bueno, he encontrado una explicación coherente al por qué no soporto los gimnasios y por qué no voy al gimnasio. Entonces, definitivamente... O el transporte público también. El transporte público también. ¿Sí? Es una forma de cargarse de energía, ¿no? Porque claro, y es un momento además en el cual la gente está estresada, ¿no? Está apurada por llegar, entonces hay mucha carga negativa ahí, ¿no? Exactamente. Cada persona es un mundo, ¿no? No podemos decir que todos están cargados negativamente, pero, digamos, en la mayoría, metes a todos en un envase. ¿Y cómo los metes también, no? Y cómo los metes también. Y esa combinación, entonces, simplemente nosotros estamos también como contaminándonos con esa energía y la llevamos a casa, ¿no? Uh-huh. Ahora, en casos ya ejemplos más extremos, por ejemplo, personas que trabajan en juzgados o en hospitales donde hay mucha tensión, dolor, ¿no? Hay preocupación. Personas que trabajan en el sector salud comentan que por qué cuando llego a mi casa estoy siempre, no siento como si no hubiese descansado, o al cabo de cierto tiempo empiezan a ocurrir ciertos fenómenos como ruiditos en el dormitorio, ¿no? Y es que muchos de ellos pues puede ser que vayan con la misma prenda que han trabajado todo el día, han estado en contacto con ese ambiente y lo cuelgan en el dormitorio. Entonces cada día vas llevando un poquito la energía del lugar de trabajo y eso va contaminando y va a ir aumentando, ¿no? Uh-huh. Entonces, recomendación es siempre no ingresar la ropa de trabajo al dormitorio y menos al closet. Uh-huh. Y los zapatos tampoco, ¿no? No, o sea, en el closet no. No, porque está una ropa que ya estaban contaminándose diariamente. Lávala. Y no, el closet, digamos, vas a terminar contaminando las otras prendas que están sin uso. Interesante eso, porque claro, uno diría, hay que deshacerse de la prenda y bueno, algunos dirían... No, claro. Hay formas también de limpiar, ¿no? Algunos pueden agregarle un poco de sal marina a la lavadora, uh-huh. Otros le pueden agregar también utilizar el vinagre un uh-huh. poco, pero no mucho porque también el olor no va a ser nada agradable. Porque tanto el vinagre como la sal son elementos que ayudan a cortar o limpiar estas energías negativas, ¿no? Claro, ahora si tú me dices, hay lugares en los cuales la muerte justamente es la gran protagonista y está normalizada en algunas profesiones, digámoslo de esa manera. Por ejemplo, los médicos conviven diariamente uh-huh. con la muerte está rondándolos.
quienes vigilan cementerios, quienes están constantemente en las cárceles, por ejemplo, donde sabemos que también mueren personas, a veces víctimas de algún evento violento, o a veces también naturalmente porque hay gente que muere en la cárcel. Entonces la muerte ahí se normaliza. Y la muerte es algo normal, o sea, todos sabemos que vamos a morir. Y en ese punto hay algo que a mí me llama la atención, nos cuesta mucho hablar de la muerte. Es como si la gente dijera, no hables de eso, porque es como si la estuvieses invocando. Pero sin embargo la muerte es un proceso natural. El tema es cómo vamos a morir. Esa explicación del cómo y qué hay más allá de es lo que nos atormenta, ¿no? Exactamente, el tema de la muerte, bueno, es una cuestión más cultural, el temor que se le pueda tener, porque a nosotros nos han acostumbrado justamente a que es algo trágico, es el fin de todo, a pesar de que nos han enseñado de que después hay un otro mundo, otro paraíso, pero igual. Sin embargo, hay otras culturas, sobre todo las orientales, donde no la toman de una manera tan trágica. Es más, o en otras sociedades o en otras culturas, más bien es toda una festividad cuando alguien fallece, porque dicen que es un renacer donde va a continuar su camino, ¿no? Entonces ves que cambia según cómo cómo han sido educados o cómo culturalmente han asumido el papel de la muerte. Y eso tiene que ver también con el tema de la conciencia, ¿no? De las personas respecto a aceptar o no si es que ya pasaron a otro plano. Hay muchas personas que hablan de desdoblamientos, ¿no? Que se ven a sí mismos en su propio cuerpo, la tan clásica luz que alumbra un camino, ¿no? Y toda una serie de hipótesis, ¿no? Sí, esas ya son las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que han ocurrido a personas que han tenido el proceso de la muerte clínica por unos minutos y han podido narrar casi todos una historia muy similar de encontrarse con primero ver su cuerpo, después viajar por un túnel donde al final hay una luz y los ha recibido un ser que a pesar de que no le han visto el rostro siempre lo ha considerado como algo divino o algo de mucha luz, ¿no? Y que les dice siempre todavía no es tu momento y regresa, ¿no? Y esa experiencia les cambia la vida definitivamente, ¿no? Sí, eso Raymond Moody, por ejemplo, ha sido uno de las personas que ha estudiado a fondo y ha hecho cientos de entrevistas a personas que han pasado por esa situación, ¿no? Y digamos, pues ha llegado a conclusiones muy importantes, ¿no? Que nos han ayudado un poco a entender cómo sería el otro lado también. Y claro, hay demasiadas hipótesis a propósito de eso. ¿Qué es un fantasma? Bien, un fantasma, hay varias formas de definirlo, pero la más sencilla para entender es aquel que se queda acá, a diferencia de un espíritu que es el que puede elegir entre ir y volver cuando quiera. Entonces, el fantasma es más que nada una especie de manifestación, ¿no? Física, donde permite verlo, puede ser pues así sea una bruma, así sea una sombra, ¿no? En sí, y es porque se cree que son los que o se han quedado acá o no pertenecerían a la categoría de humanos, sino también hay otro tipo de entidades. Entonces, en general, es una entidad, pues, digamos, etérea, ¿no? Que suele percibirse, ¿no? O sea, esa es la diferencia más o menos con lo que sería espíritu, que tiene un concepto mucho más profundo, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, cuando hablan de fantasmas o manifiestan haber visto fantasmas, los recuerdan de una determinada manera. Algunos dicen que no se les ve la cara, algunos dicen que se presentan con prendas, otros dicen que simplemente son luces que aparecen y que sienten que pertenecen a una persona, pero que no está necesariamente definida. ¿Cómo se manifiesta un fantasma? Exactamente, no está definido cómo se manifiesta un fantasma porque se manifiestan de diferentes maneras. Incluso la mayoría sostiene que no se les ve los pies, por ejemplo, ¿no? Que quizás sea una especie de la última parte que el fantasma se preocupa en mostrar y le toma energía también mostrarse al cuerpo completo. Pero hay casos también hay casos de apariciones de fantasmas que los han confundido con personas vivas, ¿no? O sea, eso también es así de complejo. Y como bien mencionas, ¿no? Hay otras apariciones que se muestran con sus heridas
que les provocó la muerte, la ropa inclusive desgarrada, en caso de un accidente, y viene ahí la polémica, ¿no? Entonces, que en el más allá también la ropa todavía persiste, y como comentábamos, es más bien un estado mental que ellos creen verse así, porque esa fue la última imagen que se llevaron de su cuerpo, mejor dicho, de su visión. Y esta situación desaparece cuando esta persona fallecida entiende que ya no debería estar allí, Ujú. ¿no? Sino que su proceso es simplemente ir al plano donde le corresponde, y es ahí donde dice automáticamente cambian de Ya vas de la apariencia. apariencia, inclusive hasta su aspecto se ve más joven, como el que a ellos más les gustó en el mejor momento de sus vidas. Ujú. Eso es lo que comentan. Una de las mejores versiones de ese ser humano es la que se eleva y finalmente acepta que ha trascendió a otra etapa. Así es. Es raro esto porque, claro, muchas personas dicen hay fantasmas, pero la palabra fantasma abarca diferentes ámbitos, no es solamente esta presencia que es necesariamente maligna, vamos a llamarlo así. También hay fantasmas, o sea, que aparecen simplemente y quieren comunicarle algo a una persona y una vez que lo comunican, se van. Ese es uno de los casos. Otras veces sí, exactamente quieren o sea, dejar un mensaje, o quieren también, a veces te piden de que los ayudes a trascender. Ujú. Algunos te piden oración. Curioso. Seguramente tuvo también una creencia religiosa, y hay otros que simplemente están por aquí y no se dan cuenta que han fallecido. Pueden incluso estar en sus casas conviviendo con personas vivas y de vez en cuando se los ve, Ujú. pero no, digamos, no molestan, ¿no? Y hay otros que son negativos, efectivamente, y sí perturban cuando permanecen en un lugar, o fueron también, en otros casos, inclusive enviados por trabajos ya oscuros, ¿no? Ujú. Donde interviene la magia. Entonces, Existe entonces ese tema de la magia negra, eso sí es verdad. lamentablemente sí. La magia es mucho más antigua que las religiones. Es más, Ujú. las religiones tienen fundamentos sobre la magia, solo de que la magia en sí no es mala. Lo negativo es cómo se aplique, porque hay elementos que sirven para hacer el bien, pero esos mismos elementos también se pueden utilizar para dañar a otros, ¿no? Entonces, por eso es que una de ellas es cuando ya personas que han tenido conocimientos de, por ejemplo, del tema espiritual, y utilizan esos conocimientos como para dañar a otras personas. El tema es un tema energético también. Y en otros casos hemos comprobado que existen entidades que se han arraigado en un lugar con el objetivo de dañar a las familias porque han sido enviados. Hay un encargo allí. Ahora, lo hacen simplemente le haces el pedido, anda, dañame no. Parece que ellos también en muchos de los casos son sometidos a ciertas torturas, o como dijo, presión Claro. mágica que Ujú. tienen también estos brujos, ¿no? Ujú. Y en otros casos se dice que también los engañan, que les ofrecen el camino de la luz y me haces tal favor y al final no se los cumple. O sea, hay diferentes Ujú. formas como trabajan. Claro, por ejemplo, ahí recuerdo un caso tremendo que es el de Don Dimas de la Tijereta, ¿no? El cuento de Ricardo Palma, de las tradiciones, que hay un engaño por parte del humano justamente a bueno, en este caso es al diablo, ¿no? Él le dice, te voy a dar mi alma, y lo que Ujú. le da realmente es la almilla, el poncho, y con eso el diablo se va, derrotado, y es una forma de representar justamente esta victoria del humano sobre la muerte, ¿no? Que tiene que ver también con un tema personal del ser humano de creer que hay vida más allá de la muerte y que no todo definitivamente termina por aquí. ¿Te ha tocado ver algún tipo de trabajo maligno? O sea, de cerca me mencionabas ese tema del sapo, por ejemplo, antes de las cámaras. No sé, en nuestras incursiones así en cementerios hay lugares donde justamente por la falta de control o de vigilancia son de fácil acceso para estas personas que realizan estos trabajos, y en cementerios que quedan pues en la periferia de la ciudad, donde encuentras así como algo muy común, muñecos, animales que han sido sacrificados, fotografías de diferentes personas que son las víctimas, pero también encuentras fotografías de niños. O sea, ¿quién se le ocurre hacer daño a un niño?
el grado de maldad es tal que no les interesa. Tal vez su objetivo sea uno de los padres, pero el mayor dolor que les pueden causar es metiéndose con sus hijos, ¿no? Ujú. Eh, Animales que han sido, por ejemplo, sapos con la boca que ha sido cocida, o sea, sí, el grado de maldad es increíble, pero es la realidad. Y se ha normalizado tanto que en ciertos lugares, por ejemplo en la carretera central, tú ves ahí carteles pegados a los postes Ujú. que ofrecen sus servicios como si fuese cualquier tipo de servicio común. Ujú, claro, sí, es como Agua, algo, es moneda corriente, ¿no? Está bastante normalizado, eso sí no me había percatado. sí, dice, aguamarres, limpieza, te traigo el ceramado en 24 horas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿realmente es así como lo pintan? O sea, ¿realmente el resultado es inmediato? ¿Se puede hacer con todo el mundo? No necesariamente, pero también hay otra cosa que no necesariamente hay que creer para que te haga efecto también, porque no es una cuestión de sugestión simplemente, ¿no? A nadie le preguntan si le quieren hacer brujería, ¿no? Ujú. Eso lo hacen a escondidas, ¿no? Eh, Todo depende del que lo perpetra, el grado de conocimientos que tenga también y el grado de vulnerabilidad de la víctima, ¿no? Porque hay personas que son afectadas más rápidamente que otras. ¿Por qué? Hay varias razones. Una de ellas es porque, digamos, energéticamente y espiritualmente las personas que resisten más, digamos, se encuentran preparadas para eso, ¿no? Tal vez sin saberlo. Ujú. Mientras que otras personas no, se encuentran en grado, su campo áurico, por ejemplo, está debilitado y está el daño, la energía también como que busca el momento propicio para atacar, Ujú. ¿no? Entonces, digamos que algunos trabajos funcionan más rápidos que otros según también la persona. Y mencionabas también, o sea, que hay características físicas que se transforman de acuerdo a una persona a la que le han podido hacer una especie de trabajo, ¿no? Hay manifestaciones, por ejemplo, señales, ¿no? Muy comunes, dependiendo del tipo de trabajo también, ¿no? Uno de los trabajos más comunes y que se creen que es normal son los amarres, por ejemplo, ¿no? Donde una persona pretende este, tener la atención de otra persona para que sea su pareja y la otra persona normalmente no presta ningún interés. Ese tipo de trabajo, por ejemplo, son manipulaciones forzadas y que kármicamente también está condenado, ojo. Ujú. Pero acá se cree en muchos lugares de que esto es normal, ¿no? Pero ¿qué llega a pasar? Que primero no hay trabajo eterno, porque tienes que estar constantemente, cada cierto tiempo, reforzándolo, y eso significa un pago significativo también al hechicero. Ujú. Y lo otro es que la otra persona no es que sienta amor por el que hizo el trabajo, siente una atracción que no puede explicar y que inclusive le es desagradable. Pero eso se va acumulando poco a poco y tarde o temprano un día puede explotar Ujú. y las consecuencias son imprevisibles también, ¿no? Así es que, digamos, es como esclavizar a alguien, ¿no? A que esté junto a ti, Ujú. pero no tiene ningún O sea, también sentido. hay una carga kármica para la persona que lo hace. O sea, no es que todo quede en este plano y ya. O sea, No. hay un más allá que sí condena ese tipo de cosas. Sí, las leyes universales son bien estrictas en ese sentido, ¿no? Así como existe el libre albedrío, Ujú. también uno recibe lo que da. Ujú. Te dice que por triplicado, ¿no? Pero tarde o temprano se llega a retornar esto. Es importante que lo digas, ¿no? Porque muchas personas se lo podrían tomar a la ligera, ¿no? Incluso se comenta, pero ¿qué te han hecho? Un amarre, aguanta, un ratito, ¿no? O sea, el amarre no es cosa fácil, ¿no? No, o sea, no lo puede hacer cualquiera. Ujú. No son esos... Un buen amarre, al menos, y hecho Claro, por un brujo que sabe. exactamente. Porque inclusive hay amarres que incluyen espíritus, Ok. ¿no? Que se encargan de vulnerar, ir minando la voluntad de la víctima, ¿no? Entonces no es tampoco un juego, como aparece en algunos consejos de TikTok, ¿no? Ajá. En un minuto te enseñan a hacer un ritual, pero O sea, es un juego de niños. amarra en un minuto, ¿no? Y no, Claro. no es tan fácil, ¿no? O sea, por ahí se No, puede quedar un espíritu y bueno, palmaste muy fácil, ¿no? Este, claro, tú mencionabas, por ejemplo, que había un fantasma que en parte es un estado mental y una noción de el más allá, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver la cognición con esto? mira, a ver, te puedo explicarlo con un ejemplo. Una oportunidad, justamente hicimos una incursión nocturna en un cementerio. Estábamos divididos en dos grupos
y en uno de estos grupos había una joven que era psíquica, ¿no? Pero se le incorporó un alma de una joven ahí. Y tenía cierto recelo en hablar, porque nosotros le preguntábamos quién es, ¿no? Nos dijo su nombre, nos dijo que no tenía mucho tiempo en ese lugar, pero tenía miedo de contestar porque había otro ser que digamos que los tenía dominado. El típico comportamiento de un espíritu territorial, Ujú. que sucede que se forman como micro sociedades y tratan de dominar o someter a las almas nuevas de ese lugar. Es curioso, ¿no? O sea, suena... Hasta jerárquico, ¿no? sí, y son entidades negativas, efectivamente, ¿no? Hay lugares, como hemos notado en el presbítero maestro, que someten espíritus de niños, por ejemplo, ¿no? Seguramente Los llamados angelorios, por ejemplo. por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le dicen? Parvularios. Parvularios. Parvularios, ¿no? Están niños muy pequeños que han sido enterrados ahí. Bueno, varios nos han confirmado, y los mismos vigilantes también, de que sí, efectivamente, hay ese tipo de manifestaciones que te hacen creer de que hay niños. Pero también hay determinados espíritus que como que tratan de tener su propia granja como para parasitarlos, ¿no? Ujú. Es un caso. Bueno, retornamos al otro caso que de la joven esta, y se le preguntó, y descríbenos cómo es el entorno donde estás, y nos dijo que en primer lugar ella no nos veía sino escuchaba nuestras voces nada más, y en segundo es que estaba como en un prado pero totalmente gris, monócromo. Eso era como ella lo veía, ¿no? No se le pudo ayudar porque inmediatamente ella cortó la comunicación por temor de que la otra entidad se enterara de que estaba hablando con extraños o con gente que la podría ayudar. Más allá, hay otro contacto, otra canalización, y era de un ser, o sea, mejor dicho, la persona que lo canalizó era otra también, pero canalizó a una persona de mal vivir, un delincuente, hasta en la forma de expresarse, ¿no? Ujú. Un poco hostil también. Pero bueno, al final lo que nos interesaba también era saber más de cómo era el entorno en que él se veía, y él decía que veía edificios, y era justo la parte de los nichos. Seguramente esa forma de los cuarteles, para él era un condominio, seguramente, así lo veían, ¿no? Ujú. O sea, es muy curioso, en el mismo lugar, o digamos, en el mismo cementerio, ves dos realidades diferentes. ¿Qué puede estar pasando ahí? Que según el estado de conciencia en el que se encuentre, están formándose una ilusión del lugar donde están. Ujú. Pero digamos son realidades diferentes las que se interpretan de acuerdo a la conciencia que tienen del lugar. Sí. Ya. Por ejemplo, ¿cuál es esa conciencia? Porque se pueden crear también estados de conciencia colectivos respecto a una determinada aparición que más se menciona. ¿Estados de conciencia colectivo te refieres Claro. a...? O sea, por ejemplo, respecto a una aparición. Sí. Por ejemplo, te pongo. A mí me pasó hace muchísimo tiempo cuando estaba en Huaraz, particularmente en Yungay, donde Mm. había ocurrido este evento trágico, ¿no? Que había sido el terremoto que había sepultado a un montón de personas. Y la guía, me acuerdo clarísimo, tenía 14 años, estaba con un grupo de amigos, y nos dijo, apúrense a llegar al bus porque aquí pasan cosas luego de las 6 de la tarde. Entonces dijimos, no, ¿qué vas? Estamos, o sea, es la típica también, ahí voy a ahondar también un momento. Que la gente dice, no, yo no creo hasta que eventualmente algo pasa. Y eso cambia tu chip. Este fue mi hasta qué. Estábamos saliendo y de pronto todos volteamos y vimos que desde el cerro, que donde estaba el cementerio en la parte alta de Yungay, salió una luz, pero una luz como si fuese un flash y ya todas las personas estaban dentro, no quedaba. Entonces sentimos que fue un estado de conciencia colectiva, que todos vimos exactamente lo mismo y nadie pudo explicar de qué se trataba. O sea, ¿cuál es el estado de conciencia colectivo más común que suele ocurrir ante un evento paranormal? No, quizás la luz existió, Ajá. ¿no? Entonces fue una manifestación Ujú. que todos la han visto, ¿no? Ujú. Si vamos a hablar de estados de conciencia en grupo, hay un hecho que ocurre muy seguido, sobre todo en los pueblos, algunos pueblos amazónicos, y que ha sido noticia en los últimos años, que son las pseudo posesiones colectivas, Ujú. después de jugar la Ouija. Digamos que
creo que casi todos han jugado a la Ouija desde que eran escolares, ¿no? Claro, se vende en Hasbro, ¿no? O sea, Se venden, es un juguete común, ¿no? sí. Y sin embargo, la mayor cantidad de casos donde ha habido este tipo de, en realidad, casos de histeria colectiva, ha sido en los pueblos amazónicos. Ujú. Si estás disfrutando de esta entrevista y estás anotando todos los títulos que sugerimos, puedes buscarlos en buscalibre.com. La librería más grande del mundo ahora está al alcance de un clic. Buscalibre.com. Hay un hecho que ocurre muy seguido, sobre todo en los pueblos, algunos pueblos amazónicos, y que ha sido noticia en los últimos años, que son las pseudo posesiones colectivas, Ujú. después de jugar la Ouija. Digamos que creo que casi todos han jugado a la Ouija desde que eran escolares, ¿no? Claro, se vende en Hasbro, ¿no? O sea, Se venden, es un juguete común, ¿no? sí. Y sin embargo, la mayor cantidad de casos donde ha habido este tipo de, en realidad, casos de histeria colectiva, ha sido en los pueblos amazónicos. Ujú. Es curioso, porque acá en Lima no se ha escuchado de ese tipo de casos, a pesar de que sí juegan a la Ouija, Ujú. ¿no? Y yo lo que creo que es justamente porque son, digamos, poblados culturalmente homogéneos, ¿no? Comparten las mismas creencias, tal vez la misma religión, las mismas tradiciones, ¿no? Y quizás un elemento importante, que comparten también el contacto con la naturaleza, que esa es una condición también para ser más sensitivo o más sensible. Ujú. Cosa que en las ciudades, por ejemplo, yo creo que estamos un poco atrofiados comparados con ellos por la cantidad de radiación electromagnética, contaminación sonora, visual, y Ujú. todo eso son distracciones. Allá, digamos que están en un lugar mucho más puro, más natural. Y es muy frecuente que las personas vean cualquier otro tipo de entidades como seres elementales, ¿no? O aparecidos, ¿no? No es que necesariamente gocen de una gran imaginación, sino de que realmente pueden estar viendo algo que nosotros no podemos. Ujú. Entonces ahí es donde suceden este tipo de, eh, digamos, manifestaciones, que no necesariamente son posesiones, ojo, pero cómo afecta psicológicamente a todos por igual, ¿no? Ujú. Ahora, en caso de un caso de histeria colectiva, qué es lo que aplica? O sea, porque, por ejemplo, posiciones demoníacas en cuales familias enteras, yo recuerdo el caso de una familia en Piura, por ejemplo, que fue noticia en algún momento, que habían jugado la Ouija y aparecían en las noticias, que estaban como poseídos, y que fue alguien a hacerles un exorcismo. ¿Es lo que procede en ese tipo de casos? Bueno, sí, hay exorcismo por, brindado por la Iglesia Católica, que es todo un procedimiento para que sea aprobado, porque también ellos necesitan tener la confirmación, Ujú. ya sea médica, psiquiátrica, ¿no? Y también vista por un especialista, de que realmente se trate de una Ujú. posesión real, para que les den la autorización. Y también hay otras personas o otros cultos que realizan liberaciones también, ¿no? Ujú. Sí, pero no sé si en el caso que estás comentando haya sido una posesión real, porque también las hay, Ujú. ¿no? Pero lo común es que no necesariamente los casos de histeria colectiva Ujú. tengan que ver necesariamente con lo espiritual o demoníaco o jugar la Ouija, porque han existido también otro tipo en la historia, de casos diferentes. Te comento uno que ocurría más o menos en la época cuando habían atentados terroristas en Inglaterra, Ujú. eh, en la localidad de Blackburn, hubo una especie de congreso escolar, ¿no? Estaban cientos de escolares, y uno de los jóvenes creyó sentir un olor a gas, y se hablaba mucho pues que los atentados podrían estar involucrados con gases venenosos, ¿no? Y de allí que escucharon eso alrededor de él empezaron a sentir lo mismo y empezaron a convulsionar, a tener vómitos y desmayos. 150 jóvenes fueron afectados por esta psicosis. Ujú. Cuando llegaron las autoridades, digamos, los bomberos y los enfermeros, no detectaron absolutamente nada. ¿Cómo es que un detonante tan sencillo pudo afectar a tanta gente, ¿no? Ujú. Ocurrió también en un poblado, también está aislado, pero en Colombia, cuando se estaba aplicando este método anticonceptivo llamado Norplant, Ujú. sobre todo a las adolescentes,
se decía pues de que tenía ciertos efectos secundarios, ¿no? Y muchas de las adolescentes que estaban en la cola empezaron a tener esos mismos síntomas sin haberse aplicado todavía el método. Ujú, O sea, ¿cómo puede influir la información o la desinformación ujú. y el hecho de que estás también en un lugar donde más o menos culturalmente es homogéneo, ¿no? O sea, hay Entonces, diferentes formas de manifestarse ujú, este tipo de enfermedad psicogénica de masas que le llaman. ujú. Pero en el caso de una posesión sí es algo distinto. Ahí sí se percibe, ahí sí procedería de pronto un exorcismo o algo por el estilo. ¿Te ha tocado estar en alguno? Sí. Bueno, en caso de posesiones, por ejemplo, pasa por etapas, ¿no? Hay una etapa, pues, de inducción a la víctima por parte de este espíritu. Empiezan también primero a trastornarlo psicológicamente y cuando ya esté vulnerable, recién es la etapa de la posesión, ¿no? Que Ujú, toma de control del cuerpo, ¿no? Y dentro de la posesión hay síntomas, ¿no? Sí he tenido la oportunidad de presenciar sobre todo uno que recuerdo mucho, que se trataba de una mujer que se dice que cuando era joven la forzaron a jugar a la Ouija, ¿no? ujú. ¿Por qué? Porque su hermano y su prima estaban ahí, faltaba parece uno más y ella no quería, porque ella sí era sensitiva y veía cosas, ¿no? Tal es así, pero insistieron tanto que empezaron a jugar, empezaron a responderle de forma hostil, se asustaron tanto que dejaron la sesión abierta y se fueron. A los pocos días, una presencia empezó a aparecer en el dormitorio de esta joven. Al principio la acariciaba, incluso hasta le daba a entender de que la iba a cuidar y se fue acostumbrando, pero conforme pasaron los años se fue tornando más agresiva, inclusive la agredía físicamente. Pasó el tiempo también y de donde se mudara, esta entidad la seguía. Y ya las cosas se pusieron ya en estas etapas que te estaba comentando de trastornarla psicológicamente, empezar a manifestar una serie de fenómenos físicos, llegó al extremo de que incluso empezó a sangrar las paredes, que es un fenómeno raro, pero se da. Y cuando incluso la arrastraron de su cama con una testigo que forcejeó contra algo que no veía, pero para que no la llevaran hacia la puerta, ¿no? A su prima. Cuando nosotros fuimos al lugar habíamos pedido que si volvía a manifestarse estos brotes de sangre, que no los toquen porque queríamos también verlos, ¿no? Llegamos un par de días después y tomamos unas muestras, ¿no? Y efectivamente parecía la escena de un crimen porque todo estaba con chorros de sangre y era un poco extraño, pero igual uno puede estar la sospecha de que puede tratarse pues de sangre de un animal, de un pollo, ¿no? Ujú. O una pintura. Entonces, pero la muestra, mejor dicho, el análisis confirmó de que se trataba de sangre humana. Wow, ¿Quién se va a molestar en quitarse tanta sangre para claro. embarrar así? ¿Y para qué también? No tenía sentido, ¿no? Porque habíamos llevado a otras personas especialistas y que confirmaban de que ya la posesión estaba ahí, lo que pasa es que no se estaba manifestando. Así que recurrimos a un liberador también en otra siguiente cita. Para eso a mí también tuve problemas para poder llevarlo al lugar, porque empezaron a bloquearme en el camino. Iba por la Costa Verde y empezaban a caerme rocas del acantilado, que es algo que sucede, a veces se desprende, pero no por donde yo pasaba, por ahí caían y atrás no pasaba nada, por ejemplo, ¿no? Y una gran roca casi me saca del camino y me hace, cuando la Costa Verde tenía doble sentido, Ujú. me hace invadir el carril contrario y casi provoca un accidente. El liberador que tenía experiencia en estas cosas me dice, no te preocupes que esto siempre ocurre, nos van a poner trabas y él se puso a orar, ¿no? Y ya fuimos un poco más tranquilos. Llegando al lugar, preparó toda la sesión de liberación, que es muy diferente a la del exorcismo bajo el ritual católico, perdón, ritual romano de exorcismo, es muy Ujú. diferente, ¿no? Que lo practica la Iglesia Católica, ¿no? Este más era, digamos, del movimiento carismático, ¿no? ¿Y cómo es Es ese? más en base a oración con la Biblia, acompañado de un asistente que va cantando canciones cristianas,
Más se asemeja justamente a estas reuniones cristianas, ¿no? Ahora, no cualquier sacerdote está preparado para poder hacer un Hay que exorcismo, tener, ¿no? no, en caso de los, digamos, de los exorcistas católicos, llevan un curso especial de varios años, pero además hay que tener ciertas cualidades. Ujú. En el caso del otro liberador también, no tampoco cualquiera puede ponerse a hacer exorcismo porque meterse con estas entidades Ujú. no es cosa sencilla. Ellos conocen tu vida, saben tus puntos débiles y te lo pueden soltar en cualquier momento y te derrumban, ¿no? Ujú. O si es una persona débil, incluso hasta te puedes terminar con una posesión tú mismo. Entonces, no, No es sencillo. cada uno, sí, cada uno con su talento. Bueno, y efectivamente, cuando empezó ya recién a someterla a esta sesión, el espíritu que llevaba dentro empezó a manifestarse, ¿no? Lo primero que hace es escupirle en el rostro al liberador, después forcejeó que tuviéramos que agarrarla y empezó a liberar un olor fétido, como descompuesto, ¿no? Que es algo que no se puede simular. Pero lo que más me sorprendió fue cuando en el forcejeo mueve la cabeza de un lugar a otro e inmediatamente cambió sus facciones y no eran solamente muecas, había cambiado su rostro, era de otra persona, ¿no? Se había alargado, las pupilas se dilataron y las cejas se hicieron así hacia arriba, como si fuese un típico demonio. Wow. Los pómulos también, ¿no? Salieron, o sea, es una cosa pues que irreal, ¿no? Que Ujú. claro, si a mí me lo cuentan yo no lo creería tampoco, pero pasó y yo lo estaba filmando, por ejemplo, ¿no? Entonces, fue una lucha en ese momento, ¿no? Y no puede también el tiempo de la duración de la sesión, ellos ya saben hasta cuándo extenderse, porque estás consumiendo la energía también de la persona, que es el anfitrión de esta entidad, Ujú. pero se sintió, dice, después como si le hubiesen quitado un gran peso de encima, y es lo que dicen todos los que han sido liberados, y que a pesar de que ella no era muy religiosa, sintió como que algo alado bajó y se puso a sus espaldas con un calor, dice que muy agradable, y le dio a entender de que no estaba sola. Parece que mentalmente tal vez, ¿no? Ellos se iban a encargar de cuidarla. Y eso es lo que le dio la fortaleza, ¿no? Esa fe. Entonces, fue necesario 2 o 3 sesiones más, pero digamos que fue un caso exitoso, ¿no? Tremendo lo que me cuenta, o sea, porque claro, como dices tú, o sea, si a mí me lo cuentan así a buenas a primeras y me dices que cambió las facciones y todo eso, digo, wow, o sea, eso es difícil de creer. O que sangre las paredes, por ejemplo, ¿no? Claro, los llamados estigmas, ¿no? Que ocurren, ¿no? Que hay personas que dicen que también les sangran partes del cuerpo y demás. Eh, Todos tienen un hasta que me pasó algo, Sí. y ahí es donde cambia mi percepción. Yo sí creo que hay un plano de la conciencia humana o de la realidad que el ser humano no ha explorado todavía y que lleva a las personas a poder experimentar ese tipo de casos. ¿Todos en algún momento vamos a experimentar un fenómeno paranormal? No necesariamente todos, ¿ah? Hay personas que justamente, esto sí es una conjetura, ¿no? Después del momento en que termina su vida, ¿cómo tomarán el siguiente paso, ¿no? Ujú. O quizás no quieran cruzar el umbral y también se queden. Eso Ujú. es lo que no sabemos, ¿no? Las personas que se encuentran en esa situación y choca contra todo lo que creían que no existía. Ujú. Debe ser muy complicado, ¿no? Aquí el tutorial que la gente no sabía que necesitaba, pero se lo voy a plantear a Pedro. ¿Qué hacer si es que siento que están penando en mi casa? Bueno, primero, guardar la calma y a veces no siempre cuando ocurren estos fenómenos es por algo negativo, a veces simplemente son manifestaciones. Primero hay que descartar que sea algo físico, ¿no? Ujú. Pero si estás viendo algo que se parece, bueno, no todos son negativos, a veces simplemente piden ayuda o han vivido antes que nosotros en el lugar, Ujú. ¿no? Y hay que llevar la fiesta en paz. Pero si ya vemos que es algo negativo, empiezan a haber estos síntomas como los que te comenté de malos olores fétidos en la casa y no encuentras el origen, aparecen alimañas como moscones, por ejemplo,
se te malogran los artefactos, el perrito o el gatito se enferman o miran fijamente un lugar y se ponen agresivos a la defensiva. Entonces lo que tienes que hacer es primero es hacer una limpieza energética de tus ambientes. Es una forma también de quitarle fuerza. A veces con eso es suficiente y se van, Eso ¿no? tiene que ver con, por ejemplo, Palo Santo, Romero, pasas y Es una de las sahumar, ¿no? formas. Una de las formas de limpieza energética es sahumando, ¿no? Ujú, Con incienso y algunas hierbas aromáticas que tienen también cierto poder, no hay que decirlo, ujú. ¿no? Como eucalipto, romero, ¿no? Y etcétera, porque hay varios tipos. Y incienso natural también, ¿no? Lo otro es también utilizar sal consagrada, sal marina, que hay rituales que uno mismo los puede llevar a cabo para consagrar una sal o llevarla a la iglesia para que te lo consagre o lo bendiga, igual que el agua, ¿no? Ujú. La sal es un desinfectante espiritual muy poderoso que es utilizado a través de milenios y el vinagre también es un elemento que nos puede servir inclusive para poder limpiar aquellas cosas que normalmente tienden a absorber energías, como por ejemplo los espejos o las ventanas, ¿no? Entonces hay ciertos tips, ¿no? Limpiar también cualquier cosa que nos hayan hayamos traído de afuera y que tenga un origen sospechoso, como por ejemplo, perdón, Ujú. piezas arqueológicas originales, pertrechos de guerra que han estado en zona de combate, ropa usada que no es nuestra, sino que la hemos comprado en un remate y no sabemos cuál es el origen. Ese tipo de cosas, por ejemplo, pueden contaminar la casa o pueden traer otras sorpresas. Entonces, ir eliminando, sacando esas cosas, ¿no? Ujú. Y por supuesto también, o sea, no creer, o sea, que estas presencias, primero, tratar de entender a la presencia, ¿no? ¿Cuál es la intención de pronto de esta presencia? ¿Cuál es el motivo por el que está ahí? Y un poco de empatía también, ¿no? Sí, Un poco de empatía con el fantasma, digo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere finalmente? claro, porque a veces puede ser que también vengan a pedirnos ayuda, ¿no? Ujú, O a veces nos piden, por favor, una misa, oración, algo. ujú, Claro, que no es fácil comunicarse a veces, ¿no? Entonces, si tienen algún conocido que tenga esa facilidad de poder percibir y comunicarse, sería mucho más sencillo, ¿no? ujú. ¿En qué ocasiones comunicarse con el grupo Dharma? Bueno, sobre todo es cuando hay casos, pues, así, eh, muchos de los casos se solucionan simplemente por un correo electrónico, porque son tan comunes que ya el patrón de comportamiento de estos fenómenos sabemos que es energético, por ejemplo, y con estos consejos que acabamos de dar Ujú. se puede solucionar, ¿no? Una simple sahumada y puede quedar En la ahí. mayoría de los casos, ¿no? Y otro caso sí tienes que protegerte, Ujú, ¿no? Si se trata ya de entidades más negativas, ¿no? Entonces hay una serie de amuletos o digamos talismanes o protecciones religiosas que pueden ayudar, ujú, sobre todo a defenderse durante las noches cuando uno está durmiendo porque es el momento de mayor vulnerabilidad psíquica de las personas, ujú. ¿no? Incluso el hecho de tener pesadillas recurrentes con este tipo de seres no es casual necesariamente, ¿no? A veces sí es una consecuencia de algo que está pasando. Esta cuestión de, por ejemplo, formar con tijeras de metal debajo de la cama, ¿realmente funciona? Sí, porque parte de que el hierro es un metal que tiene muchas propiedades mágicas y protectoras. Entonces, el acero es, digamos, una aleación que contiene hierro y el hecho, las puntas también tienen un significado. Entonces, se utiliza, se recomienda mucho también Ujú, utilizar para ahuyentar presencias. Esto viene de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, los barrotes de los cementerios antiguos tenían puntas y eran de hierro, y no era solamente para que no ingresen los ladrones, sino se dice que también para que no ingresen otro tipo de espíritus a perturbar el descanso de de las quienes ahí personas, ¿no? yacían. Alejaba. La misma, en la época de la cacería de brujas, ¿no? En Europa, la misma iglesia promovía el uso de la llamada botella de bruja, que era un frasco que tú uno mismo se lo podía hacer con
una serie de elementos, inclusive residuos orgánicos de la persona, Ujú, y le agregaban también clavos de hierro. ujú, Y eso los tenían en cierto lugar de la casa o lo enterraban fuera del lugar. Era como que para distraer o desviar cuando una bruja se presentaba a atacar un hogar. ujú. Y eso la iglesia aprobaba el uso del hierro, mejor dicho, la botella de bruja contenía hierro, ¿no? Es más, se utiliza en diferentes aplicaciones mágicas también, ¿no? Entonces, más o menos podría ser el origen del uso de las tijeras. Ujú, claro. Eh, ¿Dónde conseguir el libro de Pedro Noguchi, este libro maravilloso que es Revelaciones del Más Allá? Una de esas preguntas que más he encontrado en internet, debo decir, ¿no? O sea, porque muchas personas me dicen, Gianfranco, pero ¿dónde consigo el libro? A ver, aquí tenemos al experto, por favor. Sí, pueden conseguirlo en la tienda Pro Mystical, Ujú, a través de promystical.com, hacen envíos a todo el Perú. O si no, pueden dirigirse directamente a la tienda física que queda en la Avenida La Fontana 440, tienda 1060, Centro Comercial La Rotonda 2, en La Molina. ujú. Para los que se encuentren en el extranjero, ya lo pueden pedir a través de amazon.com, y los que se encuentran en Europa también ya lo están consiguiendo a través, en España, a través de las principales cadenas de librerías, como FENAC, por ejemplo, la Casa del Libro, o en la página de la misma editorial que es Ediciones Idónea, Ujú. ¿no? Y en el resto del mundo lo pueden conseguir a través de amazon.com, ¿no? Ya saben dónde conseguir el libro de Pedro, a quien le agradezco enormemente el haber venido al programa. Eh, este programa se va a emitir un viernes 13. ¿Qué significa eso? ¿Es cabalístico, es premonitorio o es trágico? Para nosotros es cabalístico, porque nuestro programa Paradigma Cero, Ujú, que sale todos los viernes a las 9 de la noche, fue, digamos, el primer programa fue un viernes 13 ujú. de 2018, creo que ya tenemos 5 años. 5 años. Y, Increíble. y bueno, ¿y para qué? Es un día que parece que nos trajo mucha suerte, ¿no? Ujú. Esperemos que también nos traiga mucha suerte a nosotros, así que ya saben que pueden darle like, comentar, compartir, seguir a Pedro en sus redes, comprar su libro y nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal y si es que no ocurre nada paranormal en el medio, el próximo viernes también. Chau, chau, cuídense. Listo. Muchas gracias. No, Pedro. gracias también.